Muy buena tarde, damas y caballeros, hermanos y hermanos, alrededor del mundo entero. Desde aquí, Panamá, ciudad de Panamá, siendo el día martes 13 del mes de junio del 2023, tenemos el placer, el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón, de hacerles una entrega más de parte del Señor de Jesús. En esta ocasión vamos a tener a madre e hija, Fátima Herrera y Victoria Estrada, y nos van a hablar acerca del tema cómo sostenemos nuestras esperanzas como madre e hija. Bienvenidas, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya les dijeron, mi nombre es Fátima y aquí estoy en compañía de Ana Victoria. Y por aquí en la línea también está mi otra hija, Ana Cecilia. Yo creo que ya ustedes saben la historia de nosotras. Nosotros no conocíamos de Jesús, no estaba ni siquiera en los planes nuestros tener una relación con Jesús. Y de repente Él llegó aquí a esta casa, entró de una manera especial y cada uno de nosotros fue empezando a ver en Él la tabla de salvación, por decirlo así. Cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, empezamos a tener esa luz, esa esperanza en que todo podía cambiar. Ya la realidad de nosotros no la veíamos como una realidad, como lo que estábamos viviendo, sino con una esperanza de lo que podía venir, de lo que podía ser, porque con Jesús teníamos expectativas. Es parte de la fe, porque al tener fe tenemos esperanza, aunque sea chiquita, aunque sea el grano de mostaza o quizás más chica, pero ella va creciendo porque uno tiene esperanza y con Jesús esa esperanza se va transformando y la esperanza al principio empieza chiquita porque las expectativas son chiquitas porque uno no conoce cuán grande puede llegar a ser todo. Hoy en día sé que y sabemos nosotros que es posible todo, pero en aquel momento en que empezamos no teníamos ni idea. Poco a poco hemos ido empezando en este camino y hemos ido empezando a conocer a Jesús de una manera especial. El tema de nosotros es hablar acerca de la esperanza. La esperanza, cómo nos unimos en oración para todo. En esta casa, lo que era hace 5 años atrás no es igual a lo que hay hoy en día. No les voy a negar, hemos tenido batallas, hemos tenido momentos fuertes, difíciles, como todos, pero Jesús nos ha traído hasta aquí. Dios nos ha traído hasta aquí, como dice la palabra Eben Ezer. Hay un versículo de la Biblia que a mí me llamó mucho la atención, que es Isaías 40:31, que dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La esperanza es una espera de lo que viene, una espera de que vienen cosas grandes, porque con Jesús se vale soñar en grande, como dice mi hija. La otra, Ana Cecilia, me dice un día, el papá, un ejemplo que les voy a dar, el papá le dice, Ana Cecilia, ¿cómo tú estás pidiéndome eso si tú sabes que no hay dinero? Y le dice, papá, no sabía manejar y ya tengo carro. Entonces, ¿por qué no voy a esperar cosas grandes si con Dios se vale pensar, se vale esperar, se vale tener esperanza, se vale soñar? Entonces, todo ha ido cambiando en esta casa. Antes, esa esperanza era, como les digo, era chiquita. Solamente la practicábamos, yo creo que la practicábamos para pagar cosas, para lo común, lo diario. Era sorprendente cómo nos uníamos en oración, porque yo le digo a mis hijas, oye, tenemos que orar por esto, tenemos que orar por el súper, tenemos que orar por pagar la escuela, tenemos que orar por pagar la universidad, tenemos que orar por cada cosa.
nosotras nos unimos en oración. Cada una tiene una oración diferente, cada una en su cuarto, en su tiempo de oración, en su área. Muchas veces nos ha pasado o me ha pasado que en la mañana les digo, me dicen, mamá, ora por esto. Y digo, wow, esa fue algo que en la madrugada yo sentí en mi corazón orar. Entonces, cómo Dios nos ha ido llevando a que la oración de nosotras se va como uniendo de tal manera tan especial que después también compartimos cada milagro, cada regalo que el Señor nos hace, lo podemos compartir, lo podemos ver. Eh, Hace poco vivimos un tiempo bastante, yo creo que ahí se ejercitó bastante la parte de la fe, la parte de la esperanza. Mi esposo estuvo enfermo y en ese tiempo, es más, a esta parte yo le pondría como la segunda parte de la vez pasada que hablé porque yo de él no les dije mucho. En ese tiempo él estaba pasando por quebrantos de salud y llegó hasta el hospital. Ustedes se dieron cuenta porque Gloricel compartió una oración, dos oraciones para que nos acompañaran en oración en ese momento. Pero fue sorprendente, o sea, yo nunca había vivido un tiempo de oración así como el que vivíamos nosotras aquí en mi casa. Yo llegaba de ver a mi esposo y nosotras teníamos, las niñas ya tenían alabanzas puestas, la casa alabábamos, orábamos. Hubo una noche en que estuvimos hasta cerca de las 11 de la noche en alabanza, oración. Esa noche, tengo que decirlo, recuerdo que Gloricel nos acompañó por teléfono y estaba eh, dirigiendo esa oración, cómo Dios permitía que cada una recibiera algo diferente, porque recibíamos, pero era diferente lo que cada una recibíamos. No les voy a mentir, en ese momento me sentí, yo muchas veces me pregunté en ese tiempo por qué nos quedamos, o sea, estábamos solas, decía yo, pero entonces yo después pude ver que era que Jesús quería que estuviéramos unidas, clamando a Dios, que fuera Él al quien nosotros buscáramos. Yo no podía buscar a Jesús, muchas veces traté, iba a hacer cosas y de repente digo, no, porque yo lo que tengo es que buscar a Jesús. Y así mismo sentían mis hijas, entonces nos reuníamos, nos sentábamos las tres en la sala a orar. Le pedíamos a mi esposo que orara a él también, que clamara a Dios. Fue sorprendente cómo en una situación así como estuvo, cómo el Señor lo pudo sacar, eh, pudo salir de esa situación. Y fue Jesús. Jesús nos daba esperanza cada noche. Yo les puedo decir, nosotras dormíamos después de que orábamos, clamábamos, alabábamos, bailábamos aquí en la sala. Era sorprendente. Fue un tiempo muy especial con Jesús. Después nos dormíamos y dormíamos completo. En esos días, dentro de mis temores estaba también que mi esposo es el soporte de la familia y, y cómo Dios fue levantándonos, fue manteniendo cada cosa. Yo no les puedo explicar. Es algo que vivido fue. Yo puedo ver ahora ese milagro, cómo Él permitió que la esperanza en Él, que la fe en Él, porque era una fe que yo no sabía, una fe que yo recuerdo que yo decía que no tenía, pero Él me ayudó. Ese versículo donde el, el Señor le dice, pero ayuda mi fe, yo pude verlo porque Él me ayudaba. Yo sentía que Él también estaba trabajando en mi corazón. Ese tiempo fue un tiempo en que nosotros pudimos vivir aquí muchas cosas. Les puedo decir que no solamente era la salud de mi esposo, aquí a mí me hicieron depósitos y me decían ofrenda de amor. Yo podía ver, yo decía a Dios, Señor, tú permites que nosotros estemos bien, que no nos falte nada. O sea, eso solamente la mano de Jesús, eso solamente la mano de Dios. Yo no hice, o sea, yo solamente hacía era clamar a Él. Yo solamente, y con mis hijas, o sea, yo nunca estuve sola. Siempre estuvieron ellas allí conmigo. Siempre, desde el primer momento
incluso desde antes de ese momento, durante el tiempo que estuvo enfermo mi esposo aquí en la casa, era increíble, o sea, era algo, no es increíble porque sucedió, o sea, que eso es creíble. Nosotros estábamos juntas en oración. Nosotras orábamos por cada cosa. Recuerdo muchas veces Gloricel nos daba oración y la hacíamos las tres. Y las tres sentíamos cosas distintas. El Señor permitía que cada punto de vista fuera diferente. Cada forma de ver las cosas fuera distinta. Entonces, de allí salía la dirección de la oración. Así fuimos pasando, hemos ido viviendo cada momento. Yo no les puedo decir, yo tengo esperanzas. Este año mis esperanzas están en los estudios de mi hija, en mi familia, en que cada día tengamos una mayor relación o mejor relación con Jesús, que yo sé que Él habita en esta casa, yo sé que Él habita en nosotras, yo lo sé, pero que crezca esa relación con Él, que crezca esa presencia de Él en nosotras, aunque siempre le digo, Señor, que sea sin dolor, porque de verdad que las batallas son fuertes y cuando uno está metido en el huracán, en el centro, uno a veces no puede ver más allá. Uno necesita esa voz que le ayuda a uno a ver que todo va a pasar y que todo va a estar bien, que con Jesús todo va a estar bien, que Él es el rey, el dueño, el jefe, Él lo es todo. La gente, cuando mi esposo salió, tuvieron que hacerle exámenes, muchos exámenes afuera, y hemos podido ir viendo cada una, ellas me acompañan, muchas veces yo no he podido ir a los doctores, ha tenido que ir alguna de mis hijas, Ana Cecilia, y ella, yo sé que ella está sentada en oración, a veces me escribe y me dice, mamá, ora, y yo estoy acá, dejo lo que tenga que hacer para ir a orar, y cada una nos apoyamos en esa oración, en ese compartir en Jesús. Es una bendición definitivamente poder compartir esto con mis hijas, porque al principio no fue así. Al principio era yo sola, pero yo le pedí al Señor, o el Señor ya nos había visto y tenía ese propósito con nosotros como familia. Entonces, he podido ir viendo que ese amor de Jesús ha ido llegando a mi casa. No ha sido rápido, no ha sido con calma, ha sido a veces un pasito para adelante y yo veo que 3 pasitos para atrás, pero es lo que veo yo, no es lo que ve el Señor. Casualmente en la prédica pasada, en la presentación pasada de Gloricel, hubo algo que me impactó, que ella decía, ayúdame a ver cómo tú ves, Señor, cómo tú ves a la persona o cómo tú ves las cosas. Entonces, eso cambia, eso te da esperanza, eso te da la palabra de Dios, cuando yo la leo, busco y me da esperanza. Si Él lo hizo con esta persona, lo puede hacer conmigo. Cada uno de los temas que se han tratado aquí, yo me quedo, digo, si lo hizo con Él, yo puedo pedir también. Para mí se me es permitido pedir y tener esperanza en que va a suceder, en que ese regalo va a llegar. Hay otros versículos que busqué y que a mí me gustan, sobre todo, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, solamente de Jesús, solamente de Dios está la esperanza esa, de que todo va a ser diferente, de que todo va a ser mejor, de que todo cada día va a ser como Él quiere. Y Él siempre dice sí y amén. Entonces, se vale soñar, puedo soñar, puedo aspirar, puedo desear. Él está allí, yo puedo pedir su dirección, porque yo sé que lo que Él quiere para nosotras es mejor que los planes que nosotras mismas tenemos. Cuando la Biblia habla, esto
Cuando la Biblia habla de esperanza, no se habla de efectos positivos, es hablar de la confianza en Dios, es tener confianza en Él, es tener confianza en sus promesas. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él está para nosotros, Él está vivo. No sé, dejo a Ana Victoria para que les comparta un poquito de los puntos de vista de ella, porque tenemos puntos de vista diferentes, cada una tiene y recibe distinto, cada una, lo que recibe Ana Victoria es diferente a lo que recibo yo y lo que recibe Ana Cecilia, cada una es diferente, pero sí nos unimos en oración, sí nos compenetramos, tenemos una línea de oración, o sea, si vamos a orar por el súper, vamos a orar por el súper. Cada una lo hace diferente. Muchas veces lo hacemos unidas en la sala, muchas veces lo hacemos cada una por separado. Hola. Yo quiero iniciar con algo que Dios me trajo a la mente cuando mi mamá estaba hablando, y es que todo inicia por la esperanza, por la fe. Por más pequeña que sea la oración con la cual tú inicies, por más pequeña que sea la pizca que tú tengas para creer en Dios, para creer en Jesús, eso es esperanza. Yo siento que todo inicia por la esperanza. Porque, ok, yo conocí a Dios, yo conocí a Jesús. Disculpa que di cuántos años tienes, Ana Victoria. Ok, tengo 17 años. Porque, o sea, contar un poquito de ti por la madurez que Dios ha permitido contigo. Ok, yo tengo 17 años, me encuentro ahorita mismo en 6º año y no sé qué más debería de decir, pero me llamo Ana Victoria Estrada. Tienes más o menos 5 años de conocer a Jesús. Sí, tengo 5 años de conocer a Jesús, un poquito más, pero bueno, voy a continuar. Todo inicia por la esperanza, porque mediante la esperanza nosotros podemos llegar a creer, bueno, no llegar a creer, nosotros sabemos que todo va a estar bien más allá, porque nosotros somos hijos de Cristo y Cristo nos cuida. Por eso, por aquí inicio con Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esperanza. Yo conocí a Dios en un tiempo en el cual yo sufría de depresión. Yo me cortaba y realmente yo estaba muy hundida. ¿Y cómo llegué a conocer, a unirme a Cristo? ¿Cómo llegué a hacerlo? ¿Cómo llegué a seguirlo? Pues yo inicié con esperanza. Yo inicié con la fe de que Él me iba a sacar de ese hueco, y de hecho yo se lo pedí. Yo le pedí que Él me sacara de ese hueco, de esa depresión, que me ayudara a sentirme mejor. Y créanme que para Cristo nada es imposible, y Él me llenó de amor, me llenó de felicidad, me llenó de una esperanza de que Él podía hacer más. Entonces, regresando a Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Es decir, todos tenemos planes, todos tenemos esperanza de que, todos tenemos la fe de que Jesús nos va a cumplir nuestros planes, pero nosotros no sabemos cuáles son los planes de Él para nosotros. Y si Él permite que ciertas cosas sucedan, es porque Él sabe qué es lo mejor para ti. Y Él sabe a dónde te está llevando. Y por eso es que yo siento que la mayor esperanza que uno puede tener es que en Cristo todo va a estar bien. Y eso lo acaba de decir mi madre, que es con Jesús siempre vamos a estar bien. Yo me he dado cuenta de la mano de Cristo en nuestras vidas por nuestra fe, porque un ejemplo de esto, la semana pasada yo estaba de vacaciones de la escuela y como estaba la economía, yo soy joven, yo me doy cuenta de la economía en la casa, aunque mis padres a veces no me lo quieran mostrar. Realmente yo nunca pensé que iba a salir de la casa en toda esa semana de vacaciones. Y yo me acuerdo que a inicio de semana yo le dije a mi mamá que yo quería ir a la playa.
que yo anhelaba ir a la playa. Ay, disculpen, es que esto es reciente, entonces ok, yo anhelaba ir a la playa, porque, ok, el mar para mí es parte de mí, pues, o sea, el mar realmente me llena y yo quería ir a la playa. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, mira, cómo están las cosas, yo no sé si podamos ir de vacaciones a la playa. Y yo le dije a mi mamá, tú no sabes los planes que tiene Jesús para nosotros. Tú no sabes los planes que tiene Jesús para nosotros. Y yo se lo dije. Y el viernes estábamos viajando a la playa, a Colón, gracias a Jesús. Porque yo oré y yo tuve la fe para pedirle que me llevara a la playa. Y ahí estaba, yo viajando para Colón. Entonces este es un ejemplo de los tantos ejemplos que Jesús me ha cumplido, porque es por fe, porque Él no va a querer nada malo para nosotros. Él lo que quiere es llevarnos a tener paz, porque la esperanza nos da paz, la fe nos da paz, porque sabemos que tarde o temprano siempre vamos a estar bien, porque Él está allí. Entonces también quería tocar el Salmo 121, 7 al 8, que dice, el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Muchas veces tenemos ese pensamiento porque somos humanos. El miedo es algo, no es de Dios. El miedo no es de Dios, pero es algo que muchos tenemos en ciertos puntos de nuestra vida. Cuando yo fui operada hace un año, y yo cuando fui operada, yo no sentí miedo hasta el momento en el que yo estaba a punto de entrar a la sala de operación. Y yo no sentía miedo porque yo decía, Dios tiene todo controlado. Si Cristo dio el dinero para la operación, si Cristo dio el dinero para las citas médicas y no teníamos, pero Él proveyó todo por la fe que teníamos, por la esperanza que teníamos de que todo iba a salir bien, por las oraciones. Y realmente me acuerdo que yo tenía miedo, me dio un ataque de pánico porque soy humana. Entonces, yo nunca había entrado a una sala de operaciones, nunca había estado en ese punto y realmente tenía 16 años. Bueno, no es mucho con la diferencia que tengo ahorita mismo, pero siento que fue una experiencia que me enseñó que la fe lo puede todo. La fe y la esperanza puede con cualquier barrera. Y me di cuenta de que, regresando al Salmo, que dice, el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Él me cuidó en esa sala de operaciones. Y de hecho, yo me levanté en plena sala de operaciones porque la anestesia al parecer no fue suficiente y yo me iba a ir para mi casa. Y a mí me tuvieron que aplicar otra más, otra anestesia más para poder que se me realizara la operación correctamente. Y yo tuve una fiebre muy alta esa noche. Y adivinen quién estaba en el cuarto conmigo. Mi mamá y Jesús. Mi mamá orando y pidiendo por la esperanza que tenía de que yo saliera de ese cuarto en perfecto estado. Y así fue. Jesús permitió y me estuvo cuidando todo el tiempo que yo estuve en ese hospital. Y la recuperación fue muy buena. El mismo doctor lo dijo porque yo no sangré nada en las heridas después de todo. Cuando me fueron a quitar el vendaje, yo no sangré. Yo no tenía manchas de sangre ni nada. ¿Por qué? Porque Jesús puso sus manos en mi vientre. Puso su mano en las heridas. Entonces, voy a seguir. En Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El descanso es la fe que tenemos en Jesús.
El descanso es saber que el día de mañana Jesús va a estar allí con nosotros. Es saber que mientras que caminamos por la calle, solos, a una alta hora de la noche, regresando del trabajo, Él está allí cuidándonos. Entonces, realmente la esperanza es el saber que Jesús está allí. Es el saber que tienes a ese amigo, ese compañero, ese protector, ese león detrás tuyo. Estaba escuchando antes de esto una alabanza que se llama León, el león, y hablaba de la protección que te da Jesús, Cristo, como tu león, que Él es un león guerrero. Y siento que en eso entra la esperanza también, porque tenemos la esperanza en la protección de Él, porque sabemos que Él nos protege, sabemos que Él está allí con nosotros y cuando tengamos miedo podemos ahuyentarlo mediante el Señor. Y bueno, Bueno, yo creo que lo más importante de ahí es que creer en que Él está, que Él está con nosotros, creer que le hay, que Él nos acompaña. Pero ese es un regalo de Él, que Él permite, que Él nos abre los ojos para poder ver eso o sentir eso o vivir eso y caminar con esa compañía de Él, que Él todo lo permite. Eh, es de verdad que ese milagro que dice Ana Victoria, les voy a compartir un poquito más, porque yo había estado pidiéndole al Señor por ese paseo de Ana Victoria por sus vacaciones. Por supuesto, aquí se paga todo, pero ustedes sabrán que en este tiempo salir de vacaciones así e irse no es que es tan fácil. Pero de repente teníamos que fumigar y el señor que viera fumigar dice, se tienen que ir hoy para que la fumigación funcione bien. Y dice mi esposo, para ir a pagar un hotel aquí, mejor nos vamos para la playa como quieran a Victoria. Entonces, es como uno ve cómo Dios hace todo de una manera que es diferente, que a pesar de que teníamos que salir de la casa, que a pesar de que teníamos que, Dios lo permitió de una manera que fue distinta, que estábamos felices, que podíamos compartir, que podíamos sonreír, que podíamos, wow, fue un tiempo especial que el Señor nos regaló a los 4. Entonces, eso es lo que nosotros, o sea, lo que podemos ver, que a pesar de que hay circunstancias que a veces nosotros pensamos que son difíciles, porque lo son, siempre el Señor tiene una luz, tiene un motivo y hay algo mejor después de eso. Hay algo que nos va a sorprender, que nos va a hacer feliz y que vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver que todo fue diferente. sí. Y yo tengo, tengo otro versículo, es que realmente me encanta buscar versículos. Busqué Romanos 5, del 3 al 4, y dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, endureza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Es decir, lo voy a repetir una vez más. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce entereza de carácter, y la entereza de carácter produce esperanza. Porque la entereza de carácter produce esperanza. La entereza de carácter nos permite tener una fe mucho más fuerte, porque en medio de la tormenta el viento nos puede empujar, el viento nos puede echar para atrás, pero si uno está firme, si uno está en su entereza de carácter, uno siempre va a tener la esperanza de que la tormenta va a parar y de que va a ser mucho mejor. Ana Cecilia, yo creo que estás por allí, puedes compartirnos algo. Hola, ok, dame un momento de prender la cámara. Wait, hola. Em,
Hola a todos. Ya he hablado en veces anteriores, así que hola, soy Ana Cecilia, tengo 20 años. Eh, Creo que las experiencias en las que yo puedo hablar son un tanto más de la vida cotidiana que experiencias así grandes, pero siento que son igual de válidas, porque en todas está el tema de la esperanza y la espera en Dios. Em, Debo empezar porque yo tuve un cambio enorme. eh, Siento que parte de la esperanza es tener esa paz y esa certeza de que Dios va a obrar en la vida de todos. Y yo antes era una persona que era muy ansiosa. A mí me asustaba mucho el futuro, me asustaba mucho qué iba a pasar en el mañana. eh, Siempre quería tener todo muy planificado. Cuando ocurrían cosas negativas, entraba en un estado de ansiedad. Me acuerdo que yo le decía a mi mamá que, o sea, a veces mi mamá me hablaba de Dios o me contaba cosas que Dios podía hacer en el futuro y me entraba ansiedad porque eran situaciones que yo no podía controlar. Yo sentía que yo no podía controlar los planes de Dios. O sea, mírame a mí, yo quería controlar los planes de Dios. Pero en ese entonces yo me sentía como ansiosa o asustada porque yo no sabía qué había en el futuro. Y siento que el Señor fue lentamente trabajando esas situaciones, lentamente presentándome situaciones que fueron como eh, trabajando esa paciencia. Y hoy en día, es más, mi mamá me lo dijo, que ella siente que yo he cambiado porque actualmente cuando ocurren cosas un tanto tempestuosas, yo siempre soy la que está como más tranquila o más calmada y digo, ah, bueno, pues en algún momento, en otro momento será. Me acuerdo que creo que una de las cosas más resaltables y para que tengan el ejemplo, yo por mucho tiempo tenía miedo del rapto de la iglesia. Me acuerdo cuando mi mamá me hablaba del rapto, yo decía, ¿y eso cuándo va a ser? Y me entraba una desesperación, yo no podía dormir, yo no estaba tranquila. Y actualmente yo digo, bueno, pues si llegó el rapto, ¿qué voy a hacer? O sea, mínimo yo le voy a decir al Señor Jesucristo, es que espérate, da un momento, todavía no estoy lista. O sea, es desde eso hasta todas las pequeñas cosas. Me acuerdo que yo no tenía licencia, no sabía manejar y yo por mucho tiempo estaba pidiéndole a mis padres que si podían ayudarme con el curso de manejo. eh, y estuve mucho tiempo y yo veía que todos mis compañeros manejaban, eh, todos tenían como, eran como independientes y yo todavía sentía que yo dependía de que me llevaran. Al sol de hoy, gracias a Dios, ya yo tengo, hice el curso, tengo la licencia, tengo el carro, yo no sabía que iba a tener el carro, ya tengo el carro, y se fueron dando un pocotón de cosas que era como, dejé de tener miedo a ese futuro, porque dije, ok, eventualmente el Señor va a resolver, o sea, el Señor, yo sé que yo estoy, o sea, el Señor tiene un plan para mí, el Señor no me va a dejar de lado. Y también me di cuenta de que quizás también está el tema de los tiempos de Dios, porque a veces también pedimos cosas y tenemos esperanza de que pase, pero esperanza de que pase en un momento específico y no nos damos cuenta de que quizás es más adelante. Yo no me había dado cuenta, pero el Señor a mí no me había dado carro y no me ha dado licencia y no me ha dado curso. Y en todo ese tiempo yo aprendí a utilizar el metro de Panamá. Y esto suena tonto, pero ese fue un tiempo en que yo aprendí a moverme sola, fue un tiempo en que yo tenía para mí misma, eh, yo empecé a moverme por las calles y me di cuenta de que yo no necesitaba de alguien que me ofreciera un ride, yo no necesitaba, o sea, yo podía moverme al lugar que yo me tenía que mover, hacer las diligencias que yo tenía que hacer y de alguna forma como que me fui, o sea, siento que yo crecí en ese tiempo. Y bueno, ya tengo el carro, ya no necesito usar el metro, pero siento que me formé de alguna forma y ahorita es como que si necesito llegar a un lugar o necesito hacer algo, sé que lo voy a hacer y que el Señor va eh, a disponer para que yo haga las cosas que necesito. El tiempo que mi papá estuvo en el hospital, me acuerdo que lloraba bastante. O sea, yo sé que mi mamá está muy enfocada en orar por el tema de que mi papá tuviese mejoría, de que mi papá saliera sano, de que mi papá fuera renovado, pero yo también oraba porque le decía al Señor, Señor, mi papá es el sustento, sé el sustento tú en estos momentos porque nosotras tenemos que seguir con nuestras vidas, nosotros tenemos que seguir haciendo tantas cosas y el Señor siempre dispuso. O sea, eso es algo que yo me he dado cuenta, yo he dejado de preocuparme por el tema de la economía en la casa, o sea, yo no le meto mucha mente al asunto, porque yo sé que el Señor siempre va a poner lo que necesitamos. Una pequeña experiencia que yo puse, o sea, que a mí me pasó, fue que yo trabajo con mi papá y bueno, pues yo
pues gano mi platita. Y me acuerdo que una vez hubo una semana en que yo gané más de lo que usualmente yo gano. Y yo estaba, dije, wow, o sea, yo me sentía hecha y yo decía que yo me iba a comprar esto y lo otro porque tenía, y al final resulta que la semana siguiente, no me acuerdo qué situación hubo, que tuve que gastar más plata, porque tuve que pagar más transporte o tuve que pagar más comida, pero ahí estaba la plata para que yo hiciera las necesidades que iba a tener en esa semana. Así que yo dejé de pedir más plata porque yo no sé qué más, qué me puede salir en la semana que tenga que estar pagando. Pero esas situaciones es como uno empieza a sentir esa tranquilidad. Cuando yo voy a la oficina, muchas situaciones a diario que yo tengo que enfrentar con los colaboradores, con los abogados, eh, ese saber que por algo Dios hace las cosas y que si en estos momentos quizás no te está respondiendo, eventualmente lo va a hacer, o quizás no lo haga porque quizás hay algo mejor, y no sé, todo va como en un dominó. Y siento que eso me ha traído mucha paz a mi vida, me ha traído mucha paz. Yo siento que antes yo era alguien que se estresaba muchísimo, todavía sé que tengo muchas cosas que, o sea, digamos que entre trabajo, estudio, eh, obviamente siempre se genera una carga de estrés o una carga de ansiedad por todo el trabajo que se tiene que hacer, pero no es un trabajo que me va a matar ni me va a mortificar, ni es un estrés por el que yo, o sea, porque yo sé que si yo siempre pongo mi parte, si yo me mantengo en el camino, el Señor siempre me va a tener bendecida y el Señor, o sea, y eso lo hace con todos y eso lo hace en mi casa. En mi casa, o sea, es como si digamos que la otra semana fuese a ver, yo no sé, se fuera ahí la luz, yo estoy segura que la semana antes el señor mandaría como a comprar linternas de la nada, porque así lo hace y así trabaja. Y siento que esa es otra forma de ver como esa esperanza. Quizás no son situaciones tan macro como la situación de Vicky en el hospital o mi papá en el hospital, pero es que yo siento que también la esperanza se practica a diario y en cualquier momento y en cualquier lugar. Y no sé, siento que eso se ha podido pues contagiar a toda la familia y de alguna forma pues el Señor nos ha ido llevando. Y ese sería como mi aporte. Bueno, Loricel, esta es parte de la familia para todos. Esta es parte de la familia. Somos tres aquí. Mi esposo está por aquí. Eh, y lo que sí tengo que decir, y Ana Cecilia y Ana Victoria les dirá, es que yo estoy pendiente. Ustedes oraron. Cuando me pidieron una Biblia, les compré a cada una su Biblia para que tuviera su independencia cada uno aquí. Y así sucesivamente. Yo creo que es lo que nos toca, es pedirle al Señor, es buscarlo, es clamar a Él, tener esa intimidad con Él y a la vez, Ana Cecilia y Ana Victoria les pueden decir que nosotras nos unimos también, como ya les dije, muchas veces a orar por una dirección especial, pero puede ser que muchas veces juntas, puede ser que muchas veces separadas. Eh, este es nuestro compartir, el compartir mío y de mis hijas, y hoy se los compartimos a ustedes. Si tienen alguna pregunta, aquí estamos. Esperamos poder Much- compartir. Muchísimas gracias a las Ana y a Fátima. En este momento vamos a iniciar, ¿verdad? Ese compartir ya más abierto en familia. Ustedes en la familia Herrera Estrada, ahora la familia de alcohol. Quiero decirte, Ana Victoria, que Dios es maravilloso y me has quebrantado y te comento por qué. Porque ese fin de semana que fuiste a la playa, yo la vi en la playa y yo me fui para Casaya y yo las veía en Casaya y yo decía, ay, Fátima sería tan feliz aquí y su esposo sería tan feliz aquí comiéndose este pescado que yo me estoy comiendo recién pescadito. Y entonces, pero no sabía que a ti te gustaba tanto la playa. Y entonces, o sea, te quedarías a vivir allá, te quedarías. Y yo le pedí al Señor
que ellos puedan disfrutar en la playa, aunque sea allá, y que próximamente, pronto, yo les pueda decir, vámonos a casa allá. Es más, el sábado que Aide llegó con Caleb, el viernes en la noche, yo estaba a punto de llamar a Fátima y decir, Fátima, ¿qué te parece si te vienes aunque sea con las muchachas? Pero yo dije, no, es un gasto tan grande porque es un gasto grande para nada más de un día para otro, como Aide fue a llevar el sábado a Caleb y se regresó el domingo. Pero en ese día y medio ella disfrutó y hizo un mundo de cosas. Un mundo de cosas, y es que, mamá, qué rico si yo me pudiera quedar, pero yo pensaba en ustedes, en playa y ustedes, o sea, y ahora que tú lo digas y que Dios se lo haya regalado, mira, Él elige quién va a interceder, porque yo los veía a ustedes en la playa sin saber que ustedes, Él le había regalado esa bendición. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bendito Dios, mira, me acelera mi corazón. Gracias, gracias. A ver, pregunta, si no, Grisel. Yo tengo siempre presente de que la familia que ora unida permanece unida. Amén. Yo me acuerdo hace muchos años atrás cuando nos presentábamos siempre en los hoteles, era más presencial, más fraternal, donde Fátima, me acuerdo como si fuera ayer, habló sus pasados atrás de su distancia con Dios y después fue fortaleciéndose. Y esto es las obras que Dios hace cuando estás con ellos. O sea, la oración y las bendiciones que han recibido tus hijas es producto de Fátima y el esposo. Las hijas, por honrar padre y madre, se le da todo lo que se le está dando. Y va a venir muchas cosas. Y más bueno, Fátima dice que en su casa está Dios, está Jesús. Y eso es una ventana muy abierta de paz, que a obstáculo que pone, obstáculo se va. Lo que te puedo decir. Gracias, Roger. Yo lo creo, en el nombre de Jesús. Así es, gracias, Roger. A ver, ¿alguien más con un aporte, una pregunta? A ver, a ver. Fátima, antes que terminemos, ya me vas a repetir, por favor, las citas bíblicas que usaste, aparte de Isaías 40:31, porque así podemos dejarlo ya grabado para las personas que van a accesar luego a la grabación. Mi mamá A ver, utilizó... Glorice. No, espérate. Okay. Mientras que ellas la buscan, que te bueno. la pasen pásensela por el Teléfono. chat. Sí, Por el así chat, es. sí, para poder aprovechar. ¿Nadie más quiere preguntar en este momento? ¿O hay alguien que quiera preguntar o hacer alguna pregunta o indicativo de que necesita, miren, quizás lo han pasado desapercibido, pero en la casa de Fátima, ella vivió la depresión y su hija también. Y Dios sacó a las dos de la depresión y de formas diferentes. Entonces, adicional a eso, yo había pensado cómo lograr, porque realmente es parte de la visión del grupo, cómo se va restableciendo una familia. Y sobre todo, cada una en su propia situaciones. Por ejemplo, hemos visto lo que hemos escuchado anteriormente a Ana Cecilia, la madurez que el Señor le ha ido dando en su vida personal, más segura, más activa,
y más profesional porque ya está prácticamente terminando el tercer año, creo, ¿verdad, Ana Cecilia? Y Sí. prácticamente ya está trabajando como abogada en el bufete de abogados de su papá. Entonces, ella ha tenido una etapa favorable, ha sido bendecida en ese sentido y podemos ver las diferentes maneras en que Dios trabaja dentro de un hogar. Y ahora lo está haciendo con Carlos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Uno por lo general no quiere contar las cosas tristes que en algún momento hacen flaquear la fe o la esperanza. Porque hay momentos donde el piso se mueve tan fuertemente que muchas veces no se sabe cómo manejar la dirección correcta. Me gustaría, Fátima, para que empezaras tú y después Ana Victoria y después Ana Cecilia, que nos dijeras, porque hubo muchos momentos en el interín de Carlos que hubo estremecimiento. No fue todo tan bonito como lo han contado ustedes y que la gente necesita escuchar, porque muchas veces un accionar en una persona puede ser un detonante favorable para otra persona que está necesitando un impulso para cambiar, para sostenerse en medio de la escasez, de la prueba. Entonces, cuéntanos, a mí me encanta la anécdota de la hemoglobina porque se ha visto reflejada la victoria de Dios y me gustaría cómo flaqueó en algún momento y se debilitó la esperanza de las tres. Así es. Y cómo el Señor la levantó, porque eso va a ayudar a muchas personas que necesitan entender lo que tú dijiste, ¿no? Creo que tú dijiste que había que perseverar, había que de alguna manera provocar que el Señor se mantuviera en la vida de uno. Entonces, ¿cómo fue el impacto de ese detonante? Porque eso provocó un detonante favorable en tu esposo. Yo no lo Entonces, había me compartido, gustaría, no por, sí, no por nada, sino porque no sabía si era el momento. Pero ahora que usted tú dijiste que la fe es el momento, es porque el momento. tu fe va a ser posible que otros puedan creer. Amén. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Les puedo decir que en el 1 de marzo empezó mi esposo con un sangrado muy fuerte. Él iba al baño y era sangre. Eran a veces, perdone las palabras, pero tengo que ser clara, habían diarreas de sangre y muchas veces se daban en la noche. Yo recuerdo que yo llamé a Gloricel y yo le dije a Gloricel, tengo miedo. Es más, la palabra que usted fue más fuerte, pero tengo miedo y le dije, perdóneme por lo que yo le estoy diciendo, pero es que yo no, me dio miedo. Imagínense, o sea, mi esposo, en ese momento todo como que se me cerró, como que todo estaba y yo veía a mi esposo siendo la cabeza de la familia, como dice Ana Cecilia, el sacerdote de este hogar. Yo soy ayuda idónea, yo no soy la que lleva el peso total de esta casa, es mi esposo. Entonces, ver todo eso, ver en ese momento que él empezó a comprar medicamentos y que los medicamentos no le hacían efecto, que fuimos al doctor y el doctor no le ayudaban los medicamentos. En un momento, él estaba molesto
hablaba con nosotros bravo, estaba alterado, estaba nervioso. Él no, o sea, en ese momento él no corría a buscar la oración, él estaba en que si el doctor necesitaba ir al doctor, ¿qué necesitaba? Yo recuerdo que o sea, yo lo único que hacía era ir a orar. Yo decía a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Por eso es que yo les digo que en ese momento no había familia, no había nada, nada más que éramos nosotras tres porque veíamos a mi esposo cómo se iba debilitando todos los días. Porque qué pasa que no podía comer muchas cosas. Entonces empezó a tener una dieta muy restringida. Les comparto que una noche fuimos a un restaurante, él había parado el sangrado y fuimos a un restaurante y por terquedad se tomó una sopa y le volvió el sangrado. Ese día yo le dije en el restaurante, no te tomes esa sopa, está demasiado condimentada. Les voy a compartir algo, pero tengo que decirlo, en ese momento él me gritó. Yo lloré, yo lloraba en el restaurante, pero callada. Yo seguí callada y el sangrado volvió. Entonces, cosas así fui yo viviendo durante todo ese mes. Fue un mes en donde yo oraba, pero ese sangrado no paraba. Recuerdo que el Viernes Santo en la noche, yo no dejé de orar todas las madrugadas, no sé cuánto tiempo oraba, sé que era largo el tiempo, que siempre había una dirección diferente de la oración y que siempre, pero el sangrado no paraba y la hemoglobina iba bajando. La hemoglobina de mi esposo empezó en 16 porque él se hizo chequeos en diciembre del año pasado. Se hizo un chequeo total, él le gusta ir al doctor y chequearse. Y de repente mi esposo empezamos a ver una hemoglobina en 14, después en 12, después en 11, después en 9. Ese Viernes Santo, mi esposo me dijo, mañana en la mañana nos vamos para la playa, porque como a Vicky estábamos aquí en la casa, todo el mundo estaba, yo veía en Instagram, todo el mundo estaba en la playa, todo el mundo estaba haciendo actividades y nosotras estábamos aquí en la casa con una dieta restringida porque teníamos que ayudarlo a él y no podíamos comer más de 4 cosas, tratando de acompañarlo a pesar de que él estaba molesto, tratando de estar aquí unidos, tratando de ver cómo levantábamos las cosas, pero no les voy a pedir mentira. Yo tenía mucho temor, yo tenía miedo, no veía las cosas como las veo ahora, no confiaba así como lo veo ahora, como confío ahora, como veo las cosas ahora. Yo estaba ese día, ese sábado en la mañana, cuando él se levantó, yo lo vi y él se mareó. Y imagínense, yo estaba aquí sola con las 2 niñas y yo dije, Carlos, así yo no voy para la playa. Él salió vestido para ir para la playa. Yo dije, yo no voy así para la playa, Carlos. Necesito que te hagas un examen. Y cuando fue a hacerse el examen, la hemoglobina la tenía en 8. Y de ese momento, al momento que nosotros llegamos al hospital, porque yo en ese momento llamamos a un amigo que es médico, que es el que siempre, el doctor que lo iba a ver lo veía el lunes. Entonces en ese momento yo no sabía ni qué hacer, porque yo decía, 8, imagínense la hemoglobina para dónde iba. Y en ese momento yo agarré a mi esposo y me lo llevé al Santo Tomás. Y yo estaba allá sola con él porque no había mucha gente. Y me dijeron, ore para que lo admitan aquí porque se están llevando a la gente para el seguro, porque cuando ven que tienen seguro, se los llevan de aquí. Entonces, yo empecé a orar, yo le decía, Señor, solo tú puedes. Antes de eso, esa noche, Viernes Santo, yo recuerdo que en el interior decían que si uno oraba así, que si uno hacía esto, era la vida mundana, se creían tantas cosas que la gente dice que le pegan a un árbol y el árbol da frutos y esas cosas. Entonces esa noche yo le dije, Señor, perdóname si no es así. Yo te pido perdón de antemano, pero yo te pido que sanes a mi esposo. Yo se lo compartí a Gloricel el día siguiente. Yo me fui al cuarto, yo estaba en el baño, yo me fui al cuarto y le puse las manos, una en la espalda y la otra en el vientre. Y yo veía cómo se movía su barriga. Y yo le pedí al Señor que lo llenara, que fuera Él quien sanara y lo cicatrizara. El día siguiente empezó por ese ir al Santo Tomás, llegamos ahí. Él nunca pensó que iba a ir para el Santo Tomás. Él me decía, él no, eso no le cabía a él, pero yo en ese momento había que resolver.
Y como él vio el examen que tenía 8 de hemoglobina, se asustó. Entonces, de una vez lo admitieron, de una vez lo recibieron y me dijeron, venga para que usted vea dónde lo vamos a tener, que es una sala de trauma, pero no es porque él esté así. Me dijo el doctor, sí, tenemos que hacerle exámenes del corazón, porque cuando la hemoglobina baja tan rápidamente, así como ha bajado, puede provocar daños en el corazón. Entonces, le empezaron a hacer todos los exámenes. Esa noche yo estuve 24 horas afuera del hospital, esperando a mi esposo, viendo todo lo que le estaban haciendo, pagando cada examen que le hacían. En la mañana, el hermano de él me permitió que yo viniera a la casa. O sea, yo le pedí el favor de que me quedara con Carlos allí un momento y yo venía a la casa. Y resultó que ellos no habían salido, pero que mi cuñado conocía a alguien allá adentro, y ese alguien vio que en un examen que le hicieron a él especial, un CAT con contraste, se le habían hecho a las 3 de la mañana y tenía los divertículos fuertemente inflamados. Entonces, me dijeron, él se queda. Ahí empezó un proceso, porque imagínense, yo llegué a la casa con las 2 peladas y yo me veía sola, yo no les voy a pegar mentiras, yo me veía sola con ellas, nadie sabía que él estaba enfermo, yo no, o sea, yo sin mi papá, sin nadie, o sea, ahí no había hermano, no había primo, no había nadie. Allí solamente estaba Jesús. Jesús, que fue la persona, el que estuvo conmigo toda esa noche. Recuerdo que yo me fui al baño a orar. Yo le escribí a Gloricel y Gloricel no me contestó. Y después me dijo, ¿por qué no me llamaste? Digo, no, porque Jesús iba a permitir que usted viera ese mensaje en el momento en que tenía que verlo. Ay, ¿por qué me mete Que ahí? fue cuando él les mandó a Nixta, esa ustedes. su teléfono, por favor, el Sí, mute. estoy tratando de... Tóquelo. Toque el telefonito, el micrófono. Gracias. Fue cuando, no, fue cuando ella les mandó a ustedes. voy a salirme. No. Fue cuando No ella les salga, mandó. solo toque el micrófono, Nixta. Yo Solo toque voy a el microfonito. Voy a tratar de mutearla. No se salga. No se No se salga, salió. Nixta. Ya se Se salió. salió. Bueno, fue en ese momento en que Glorice le mandó a ustedes una oración para que nos acompañaran en oración. Les puedo decir que fue sorprendente cómo el Señor respaldó esa oración. Recuerdo que la primera oración a mí me trajo el rostro de una persona y esa oración permitió que viniera otra oración que fue la que yo siento que rompió en ese momento con la situación que estábamos viviendo. Mi esposo lo dejaron esa noche hospitalizado, estuvo 8 días en el hospital, en donde Jesús fue la clave, fue todo. Ya les digo, una noche de esas, Gloricel estuvo con nosotros aquí hasta las 11 de la noche orando. Me acuerdo que yo en la oración, se hizo una oración y ella dijo, bueno, ya hay que esperar. Y en la mañana siguiente, yo estaba dejando a Ana Victoria en la escuela y cuando iba, me acuerdo exactamente el momento y el lugar, cuando el Señor me dijo, Amán, cuando se bañó en las aguas del río Jordán. Y Gloricel me dice, entonces la oración hay que hacerla para que se bañen las aguas del río Jordán. Y ella hizo la oración y nosotras nos reunimos a orar las 3. Hacíamos la oración y compartíamos qué sentíamos cada una. Así estuvo mi esposo. Mi esposo la hemoglobina después de 8 le bajó a 7. O sea que tampoco, en vez de subir, nosotros veíamos que las cosas empeoraban. O sea que en la parte física, nuestra parte humana no veía la parte espiritual, sino que estábamos viendo lo que estaba sucediendo en ese momento, mientras que Jesús estaba trabajando de otra forma. Mi esposo me comparte ahora y yo no sé cómo fue su oración allá, pero sé que estuvo en oración clamando a Dios. Mi esposo salió de allí aceptando una Biblia que antes me decía que no necesitaba nada de eso.
Yo sé que él lo hace a su manera, que es su forma, y es especial de él con Jesús. Es personal, pero mi esposo salió con 8 de hemoglobina. A él le hicieron un examen y no estaba sangrando. Les comparto esto, no estaba sangrando cuando le hicieron la colonoscopía. Los doctores no encontraron de dónde estaba el sangrado. Y yo decía, yo en un momento dije, cuando eso sucedió, digo, ay, fueron los antibióticos y las cosas que le pusieron, y de repente el Señor me trajo a la mente esa noche en que nosotras estábamos alabando aquí en la casa, en la sala, estábamos orando y estábamos clamando. Entonces, no era el medicamento, era Jesús, que había sanado cada una de sus heridas, porque no había herida, no había nada. Le quitaron un pólipo, que gracias a Dios fue quitado a tiempo. No le han dado, las citas que le dieron fueron adentro de 3 años, o sea que no tiene que ir nuevamente a chequearse directamente. Lo mandaron al cardiólogo, le hicieron ecocardiogramas, le hicieron, porque le encontraron un soplito, dijo el doctor, pero resultó que no había, que todo estaba bien, que el Señor metió su mano también en su corazón. Lo mandaron a un hematólogo, y yo ahí sí le dije, digo, Carlos, la verdad es que estás gastando la plata porque no es necesario, porque Dios está haciendo una restauración total contigo. Mi esposo, su hemoglobina ha ido subiendo cuando estuvo como 3 semanas con 8. Y de repente un día fue a hacerse y él pensaba que tenía como 10 y tenía 8.1. Y llegó aquí y estaba triste. Les voy a decir una cosa, que la única que celebraba ese 8.1 era Gloricel. Gloricel estaba feliz porque me decía, se rompió el 8, Fátima. Y de verdad que sí, porque de pronto fue subiendo 8.4, 8.7, 9. Hoy se la tomó en 10.7. Y como las plaquetas, todo, perdón, fue empezando y volviendo todo a su normalidad. Le han hecho exámenes de todo, le han tratado todo, y ha sido sorprendente cómo el Señor, wow, yo miro hacia atrás y digo, wow, Señor, y mi casa con todas esas cosas, todo está pago, todo está al día. Como dice Ana Cecilia, tiene carro. O sea, mi cuarto, le decía lo que le dije de mi cuarto, tuvimos que cambiar el cuarto, imagínense. Llegó una polilla, un bichito de estos, y nos tocó fumigar mi cama, el cuarto totalmente. Tuvimos que botar colchón, cama. La cama mía toda era de tela, estaba cubierta con tela. Yo sentía que era bonita, pero el Señor, yo sentí que tenía que deshacerme de todo, y todo salió. Tuvimos un día durmiendo y decían mis hijas, están como novios, durmiendo con el colchón en el suelo. Y el día siguiente llegó la cama. Y sorprendentemente, y no es sorprendente porque les puedo decir que la cama se pagó y no se quedó debiendo. La silla se compró, o sea, hasta las sábanas. El Señor tuvo cuidado de cada detalle. Yo he podido ver, y yo miro y digo, Señor, tu mano es sorprendente, porque me estremeció. Yo no les voy a pegar mentira, me estremeció. Yo lloraba todos los días. Yo bajé libras, ya había bajado, bajé más libras. Mi esposo me decía cuando me veía en el hospital, porque nada más que tenía 1 hora para verlo, y me decía, Fátima, te me vas a desaparecer. Digo, no. En el nombre de Jesús, aquí estamos. Yo hacía fila 1 hora para poder verlo, pero yo no sentía que fuera él, sino que tenía que hacerlo. En ese momento era lo que tenía que hacer. Me ponía en la fila ahí paradita con los audífonos, escuchaba una prédica. Ese tiempo Jesús estuvo con nosotros de una manera especial. Les voy a decir que muchas veces me sentía de que, ay, voy a llamar a tal persona para que me acompañe a oración, y después no.
porque tengo que buscar y mirar es a Jesús, tengo que poner mis ojos en Él, porque solamente Él tiene la salvación, solamente Él nos puede regalar la gracia, solamente en Él, en Él. Y así fue durante todos esos días, durante todo ese tiempo, y ha sido hasta el día de hoy un tiempo en que hemos estado pegados a Él, buscándolo a Él. Ya les digo, mi esposo a veces lo escucho orar, lo vi orar ese día que regresó a la casa con nosotras, oró y dio gracias al Señor porque estaba aquí con nosotras. En su grupo no había querido ir y ya regresó. Estaba muy contento. Yo vi un cuerpo de Cristo levantarse a orar por mi esposo y fue muy especial. Me sentí acogida. A pesar de que yo no los llamé, ellos llamaron. Entonces, Orlando, el esposo de Gloricel, ellos van a un mismo grupo y se unieron en oración. Y eso para mí fue muy especial. Yo sentía que no estaba sola. O sea, que yo podía no hablar con ellos, yo podía, pero yo sabía que estaban orando. Yo sentía en mi corazón una fuerza, algo que era más grande que yo. Y yo sé que mis hijas también lo sentían, que nosotros todos lo sentíamos. Y yo le decía, digo, están orando por ti. Y él me decía, gracias. Entonces, eso ha sido un tiempo especial para nosotras. Está pasando ahorita por procesos que el Señor lo está llevando. En estos momentos, mi esposo le gustaba por lo menos tomarse su copita de vino, no puede. Le ha tocado mejorar su alimentación, cuidar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, yo se lo digo. A veces la agarra, a veces no, pero ahí va el Señor trabajando y creyendo en Él, creyendo en que lo que Él tiene para nosotros es mejor cada día. Yo le pido al Señor, Señor, que podamos caminar por tus sendas juntos, como familia, que podamos dar testimonio de lo que tú haces con nosotros como familia. Esa es parte de mi oración. Gloricel, no sé si eso Sí, hizo falta sí. algo, porque yo No, sé que perfecto. usted vivió eso Alianza. con nosotros. Sí, sí. Yo le decía a Gloricel, Excelente. Gloricel, no, y a veces cuando no llamaba ni decía nada, ella me llamaba y me decía, Fátima, el Señor me ha hecho llamarte. ¿Qué pasó? Y yo estaba. Entonces yo le decía y me decía, bueno, mira, hay que orar esto, hay que hacer esto. El Señor me trae esto. Y bueno, lo que sí puedo decir es que hemos sido muy obedientes. Si a mí ella me dice 7 días, 7 días. Si ella me dice 10, 10. Si ella me dice hasta que veas algo. A veces me paso, pero sí hemos tratado de ser obedientes en la oración. Ella me decía, bueno, paren ahí y ahora en la madrugada cuando tú te paras a orar, yo decía, está bien, imagínense, yo parábamos a las 11 de la noche, yo parábamos y a las 2 me levantaba a orar y después me paraba para las pelas que iban para la escuela o para la universidad. Entonces, es así, pues, ha sido, no medía el tiempo de oración. Pero sí fue intenso, pero pude ver que Jesús estaba allí con nosotros en todo momento. Y gracias, Gloricel, te doy las gracias públicamente, porque de verdad que ha estado con nosotros como familia en todo momento. Así es, yo recuerdo que un día yo vi una llamada perdida de Fátima, digo, Fátima, y la llamé, y le hola Fátima, y jamás me responde, y yo dije, Señor, solo lo que necesita es apoyo. Lo único que ella necesita es que el Señor la mantenga firme, que la mantenga firme. Y recordemos que en los días subsiguientes que te correspondía estar en los controles, ahí estabas quebrantada, ahí estabas, se te veía triste, pero el Señor está en el ojo de la tormenta, como tú acabas de decir, pero ahí está firme. Mire, Fátima tenía una situación muy, muy difícil, pero no dejó de servirle al Señor. Yo ese día yo decía, sí, yo estaba ahí y Gloricel me dice, no te lo voy a quitar. Digo, ok, yo voy, porque es que antes de eso, ella me había dado una fecha y yo le dije, no, Gloricel, yo oré y yo percibí del Señor que en marzo
sea, que el Señor permitió que todo eso se diera para que yo estuviera ahí en ese momento y cuando ella me dijo la fecha, yo le dije tal fecha, Gloricel. O sea, que el Señor iba, entonces yo no podía decirle a él que no, porque él me había hecho sentir que en marzo yo tenía que dar ese testimonio, esa parte de lo que nosotros estábamos viviendo. Y yo en ese momento les dije, mi esposo está siendo procesado, pero no les hablé de lo que estábamos viviendo como familia en ese momento, que era muy fuerte. Así es. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Ana Victoria tiene algo que compartir. A ver, Es que yo adelante, escuché que adelante, la Ana tía Victoria. Gloricel, yo escuché que la tía Gloricel dijo que mi hermana y yo también teníamos que hablar sobre nuestra experiencia. Entonces me estaba preguntando, porque es que no había dicho nada. Eso no sé. Comparte. Sí, bueno. Sí. Es que, ok, yo soy la menor de la casa, entonces a mí, yo me entero las cosas por lo que escucho. Y realmente, cuando yo me enteré de lo que estaba sucediendo con mi papá, a mí lo primero que se me vino a la mente es, mi papá tiene 73 años. Eso fue lo primero que a mí se me vino a la mente. Mi papá no es alguien jovencito. Y realmente a mí me dolió porque realmente siento que mi papá, yo lo analizo y yo siento que le ha pasado por mucho, ¿no? En su vida. Y me acuerdo que esas noches de oración, yo pedía que el espíritu, porque yo sé que en el hospital hace frío, y con la hemoglobina como la tenía mi papá, yo le pedía al Espíritu Santo que trajera calor a esa habitación, que trajera calor al corazón de mi papá, para que él pudiera sentirlo y supiera que él estaba allí. Y realmente yo veía cuando mi mamá llegaba a la casa de estar con mi papá, y yo la veía cansada, yo la veía estresada, y yo le pedía al Señor que le diera fuerzas y que la mantuviera tranquila, en paz, porque yo siento que una cosa que Dios te puede dar es la paz. Es algo que sobrepasa todo entendimiento y tiene que ver con la esperanza. La paz era lo que yo le pedía al Señor, porque yo sabía que todo está en sus manos y que nosotros como hijos de Dios estamos bajo la sombra de sus alas, y Él siempre nos va a cuidar. Entonces realmente mi papá, lo primero que él sintió con esto era molestia. Él se molestaba y era un estrés constante que tenía. Entonces no era muy manejable. Y me acuerdo de mi mamá y yo orando em, por esa ira, por que le trajera paz. Y mi mamá me decía que estaba tranquilo en el hospital. Y eso realmente fue algo que a mí me impactó porque mi papá es alguien de carácter bastante fuerte. Entonces, que mi papá estuviera tranquilo en el hospital, a mí me llenaba completamente de paz y yo decía, el Señor tiene todo en sus manos, porque Él sabe a dónde nos lleva y de dónde nos trae. Y bueno, eso, algo cortito. A ver, ¿Sí? Hola, otra vez. Nada, en verdad, eh, siento que mi experiencia con mi papá creo que fue distinta a la de ellas. Por mucho rato yo estuve como cuestionándome a mí misma si a mí... Lo que pasa es que cuando mi papá entró al hospital, pues claramente a mí me preocupa mi papá. Mi papá es mi mejor amigo, o sea, yo lo veo todos los días y andamos por arriba y por abajo y es alguien que yo quiero muchísimo, pero cuando esa situación ocurrió, yo no estaba ni tan nerviosa, ni tan intranquila, y yo creo que era como la más calmada de la casa. Y mucho tiempo estuve preguntándome si es que a mí no me estaba importando la situación, o era que yo no tenía miedo a la situación, era como que, o sea, mi papá está en el hospital y yo no estoy reaccionando, o sea, no estoy llorando, no estoy, y pensé que es que era que me faltaba, no sé, si es que
qué era lo que estaba pasando, estaba apática o algo por el estilo. Luego me di cuenta que fue que el Señor permitió eso porque quizás mis áreas de batalla eran distintas y eso es algo que creo que también es importante resaltar porque como el tema era la esperanza y el tema de nosotras en oración, siento que las tres vemos cosas de manera muy distinta. Muchas veces, digamos que ocurre un evento y quizás yo soy la que recibe qué es lo que eso significa, o mi hermana es la que lo recibe, o si una está orando, la otra es la que está recibiendo X situación o la está enfrentando. Y siento que eso ayudó bastante en el proceso con mi papá, porque eso era como si fuéramos un cuerpo eh, y cada una tenía una función. Eh, Vicky y mi mamá oraban por esos temas, pero como yo les dije, siento que mi oración tenía que ver más con el blindaje a la casa, el blindaje a mi papá, el blindaje a nosotras, que no se levantaran nada en contra nuestro, eh, cubrir y blindar las palabras de ellas y las oraciones de ella. Y fue algo complejo. Siento que yo lloré fue el día en que nos dijeron que podíamos ir a buscarlo al hospital. Ahí fue donde me di cuenta de que sí me había preocupado la situación, pero que el Señor había tenido como, me dio como ese dominio propio para no desvanecerme o no desmoronarme. Y me dio como esa mente fría para poder atender las situaciones, porque yo decía, si mamá necesita que yo salga corriendo para el hospital a llevarle algo, si mamá necesita que yo busque esto, yo tengo que estar ahí, yo no puedo tener el tiempo para ponerme a llorar, yo no puedo ponerme a quejarme, ni puedo ponerme, sino que tengo que poder resolverla a mi mamá o ayudarle a mi hermana. Y en esa parte sí fue, pero bueno, ya al final, el último día que me dijeron que ya puedo buscarlo, yo, se me salieron las lágrimas y yo estaba, pero eso no sé, siento que son como, hay uno ver esos distintos frentes, pues esos distintos frentes de oraciones como en la guerra, pues hasta la gente que va por lo aéreo, la gente que va por tierra, la gente que va por mar, siento que así mismo el Señor nos da como distintas funciones a cada una, y también a mi papá como cabeza de la familia, solo que como ahora él está siendo procesado, pues claramente es distinto, y siento que ese proceso que está atravesando, pues le va a permitir ser como uno más de nuestro cuerpo que tiene como sus distintas funciones y sus distintas labores. Y nada, creo que ese sería mi aporte. Sí. Muy, muy bueno ese aporte. Excelente, diría yo, que nos va a servir a todos, porque como acabas de decir, es un cuerpo. El cuerpo tiene cabeza, tiene extremidades, tiene miembros. Entonces mira cómo el Señor a cada uno le dio un campo de batalla. ¿Ve? Y si podemos ver, a ti te dio como el más fuerte, porque eres la que está en este momento entrenándote en cosas bien fuertes. ¿Ve? Al lado de tu papá, entonces sabes cómo se mueven las cosas y tu conocimiento de Dios, entonces te mando a los vallados de protección, vallados de protección, vallados de protección, porque si una oración no tiene un vallado de protección, viene el enemigo y nos desbarata. Entonces, como que tú eras la que llevaba allí, esa protección que todos necesitaban. Y asimismo nos daba protección a aquellas personas que estábamos intercediendo, porque no era solo para ti, porque había mucha gente que estaba intercediendo. Gloricel, que era la que el Señor tenía allí directamente con ustedes y las otras personas que también estábamos intercediendo. Entonces, aquí nos queda claro que somos un equipo, somos guerreros y en la guerra hay diferentes escuadrones, y no sé, hay que la caballería, está el que lleva el agua, está el que toca la trompeta, o sea, hay en diferentes flancos y eso nos tiene que quedar bien claros a todos. Nosotros no podemos ir a la guerra solos, porque si nosotros vamos solos, sin la armadura correcta, sin la dirección correcta, vamos a ser zarandeados y de repente nuestro estado postrero, como dice la palabra, va a ser peor que el estado en donde estábamos. Entonces, eso que tú acabas de decir es muy, muy importante.
para cuando nosotros vayamos a guerras fuertes como la que ustedes acaban de tener, y que el Señor estuvo en todo momento y está, porque esto viene a ser como una estremeción fuerte que el Señor le dio a tu papá para que vea que su cuerpo necesita ser cuidado porque es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y mira que a tu papá le encanta mucho comer, yo sé que es de buen comer, y ese sao que está esperando que yo le prepare, yo le decía, Señor, pero ¿cómo le voy a preparar un sao si tuvo un sangrado? Señor, eso es picante, él no debe, no debe. Y entonces él lo tenía que entender en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su alma. Entonces ya él está convencido de que él debe cuidarse. ¿Por qué? Porque él es el cabeza de la casa, él es el sacerdote, y el Señor le ha demostrado a él también que tiene un equipo de guerreras tremendo en su casa. Así que ese confrontamiento que el Señor ha tenido con él fuerte, pero también con ustedes, y le damos gracias a Dios porque ahora lo están compartiendo con nosotras, que nosotros conocíamos una parte nada más, pero ahora estamos conociendo a lo profundo lo que ustedes vivieron por mes y tanto, y que todavía está en proceso porque esa hemoglobina en el nombre de Jesús va a volver a estar en 16 y de allí no se va a mover. Amén, en Porque nombre de Jesús. así es, yo lo creo, así es. A ver, ¿alguien más? ¿Un aporte? Otra pregunta Y para Gloricel me este decía, trío. y Gloricel me decía, cree, es que está trabajando con tu corazón, contigo está trabajando. Y yo le decía, sí, Gloricel, yo lo creo, yo sé que es así, pero cuando uno está metido en eso, yo les puedo decir, y yo le decía a Dios, Gloricel, a veces me ha tocado orar por otras personas y he visto cosas, pero cuando se trata de uno es tan difícil, es otra cosa, es otra cosa. Fátima, Eh, hola, buenas noches. Adelante, buenas noches, adelante, Gisela. Bueno, gracias por el mensaje que han traído, sus testimonios, que es lo que Dios nos pide que resaltemos, ¿verdad? Todo su poder, toda su gracia. Recordando tus anteriores presentaciones, no sé si me perdí en un momento. Cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a clamar, cuando tú empiezas a conocer o a tener esa cercanía con Dios, tus hijas no estaban en ese momento junto. Empezaste tú solita con el proceso con Dios, ¿verdad? Sí. Ok, entonces y empezaste luego que tú te levantaste, luego que ya tú estás viendo todas las misericordias de Dios en tu vida, las presentas a ellas ante Dios. Lo que pasa es que yo varias veces, yo les he dicho, yo venía de una depresión muy fuerte. Yo estaba en cama. Para mí y tomaba medicamentos muy, muy fuertes. Entonces, cuando a mí me presentan a Jesús o me invitan y yo empiezo en este camino, mi esposo me dice, ni a mí ni a mis hijas nos metas en esto. Entonces, ellos al ver el milagro, porque él pagaba un psiquiatra todos los meses, él pagaba medicamentos muy costosos diariamente. Entonces, cuando él vio que ya no necesitaba hacer nada de eso y me vio a mí que fui cambiando, no fue un cambio de la noche a la mañana, no, fue un cambio. Yo tenía 2 años de haber empezado cuando yo conocí a Gloricel. Y me acuerdo que me mandó a hacer Isaías 61, del 1 al 3, 3 veces al día. Tenía 6 meses de estarlo haciendo, sin que él ni ninguno de ellos hiciera nada. Entonces, hasta que una mañana yo escuché el crack de un mueble, fue algo, y fue en ese momento en que él me dijo, cuando él me dijo,
o sea, ni a mí ni a mis hijas nos estaba arrastrando, que ahí fue donde yo pensé en el suicidio. En ese momento, cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, en ese momento, que yo empecé a cambiar, que ahí fue donde empecé a cambiar, que empecé que Jesús, ya no tomé más medicina, ya no fui más al psiquiatra, pero eso sí, mi tiempo de oración era importante. El tiempo de oración, yo me paro en las madrugadas a orar. Mi oración, bueno, el Señor me ha llevado a que es en la madrugada. Yo creo que hay personas que oran a otra hora, pero a mí me ha llevado a esa hora. Él mismo me despierta. Entonces, allí, cuando ellos vieron, porque mis hijas vieron que una madre ausente y de repente empezaba a acompañarlos a la escuela. Tenía como 3 años que yo no iba. No me veía en la escuela, pagaba las cosas que tenía que pagar, pero no iba. No participaba de ninguna actividad, no los acompañaba a ningún cumpleaños. Entonces, cuando ellos empezaron a ver eso, eso le llamó la atención. Cuando yo fui a dar testimonio por primera vez, ellos me acompañaron en un momento y escucharon ese testimonio. Entonces, allí empezó a llamarles la atención y ellas empezaron entonces ese camino, esa relación con Jesús. Se le presentó, ellos aceptaron a Jesús en su corazón y cada uno ha tenido un proceso diferente. Ana Victoria en ese momento también sufría de depresión. Fue cuando descubrimos que ella se cortaba. Entonces ahí fue donde Jesús empezó esa relación con ella y fue especial. Bueno, no veo pues que todo este transcurrir de los años, tú tienes una fortaleza muy grande en casa. Cada una de ellas es un pilar que Dios ha levantado. El Santo Espíritu de Él permanece en cada una de ellas. La mayor, Ana Cecilia. Sí. Sí, ella la escucho y da tanto orgullo escucharla y ver cómo toma una responsabilidad de orar por su papá. No es que no lo sentía, sí lo sentía, pero la fortaleza que Dios le está dando a ella como persona, como mujer, como ser humano, como hija, como hermana, es admirable. Y solamente lo logramos con Dios. Y quiero felicitarte por esas niñas tan bellas, Ana Victoria. No tengas temor. Todo es la adolescencia. Tú echabas tu anécdota de la playa y yo recuerdo que un día yo dije, ay Dios mío, yo quisiera estar este fin de semana como en una hamaca, allá en una piscina, así bien relajada. Y así mismo se me concedió. Así que sí son cosas que Dios nos regala, que debemos dar gracias por recibirlas. Y porque definitivamente que no nos suelta. Sí nos aprieta, pero nos aprieta precisamente para esto, para que lo divulguemos y seamos testimonio de toda su grandeza, de todo su gran poder. Sí. Así que Dios las bendiga y Amén. Son una fortaleza, de verdad, unas con otras. No que Amén. la mayor que yo la dejo y que yo las dejo allá solas. No, son una fortaleza. Amén. Son un tremendo equipo, Gisela, la verdad, un tremendo equipo. Guerreras, las guerreras del futuro. Bueno, presente, porque ya están en lo que están, definitivamente. Nos quedan unos minutitos a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Que conste que aquí oramos por todo, por los exámenes, por las notas, por el carro de Ana Cecilia, porque el Señor la acompañe cuando ella viene de la universidad y cuando va, ella ora, hasta un día me escribe, Gloricel. Por tu carro que te regaló el Señor en este tiempo. Así es. ¡Oh, bendito Dios! En tiempos de prueba. Así es. Bendito Dios, bendito Dios. O sea que el Señor siempre se manifiesta en esas situaciones difíciles.
difíciles, para que des lo mejor. Y como Él vio que has dado lo mejor, te dio un regalo, un regalazo. Qué bueno, bendito Dios por esto. Entonces, a ver, No, ya, y sabes una cosa, escuchándolo a todos ustedes, la palabra se cumple con el testimonio de ellas tres, de todo lo que hemos ido aprendiendo. Por la forma que habló Ana Cecilia, la función que ella tenía era diferente a la de la mamá, eso lo hemos visto aquí. Hemos visto también cuando tú dices es un equipo de trabajo, todos somos un equipo, aquí cada uno tiene una función diferente, pero todas somos efectivas, todos somos efectivos, así que cuando vuelvan a escucharla se van a dar cuenta cómo de una manera sencilla se va dando el ejemplo de Cristo a través de cada movimiento que ellas hicieron en sus propias vidas. Y eso es lo que es el evangelio, la sencillez de Jesús y que todo el mundo pueda lograr entender que es para la bendición y la sanidad de la familia, que es la parte fundamental de la sociedad de un país, del mundo entero, que necesita ser levantada por medio de Jesús. Y eso hay que comprenderlo, entenderlo y darse cuenta que el Señor escogió quizás a la más débil en ese momento, que era esta Fátima, pero fue incluyendo a todos los demás. Y yo he visto la forma, para mí cada una tiene una función específica en un momento determinado, y como dices tú, María Luisa, todas son efectivas, y eso es lo que se trata, y todos los que estamos aquí somos efectivos, y eso lo tienen que entender todos. Así O es, sea que así es, aquí porque todos hemos aprendido. Todos, y el Señor dice en su palabra que Él se fortalece en nuestras debilidades. Así que Así bendito. mismo es. Así es, así. Quiero ya, nada más faltan unos minutitos, voy a repetirles para que puedan escudriñar, puedan indagar, puedan rumiar la palabra. Los textos bíblicos que fueron utilizados en este tema por nuestras invitadas: Isaías 40:31, Salmos 62:5, Romanos 15:13, Salmo 42:11, Jeremías 29:11, Salmo 121, 7 y 8, Romanos 5, 3, 4, Mateo 11, 28, y tenemos para finalizar Isaías 61, 1 al 3. Entonces, ya para culminar, si no hay más nada que decir, chicas, si tienen algo más que decir. ¿No? Bueno, yo quiero pedir, ya que Fátima y sus hijas han enfrentado una situación con el Señor Jesús en donde el Señor les ha dado la victoria, yo quiero por favor que se incluya allí en las oraciones que van a hacer a Edward Sosa. Es un hombre de allá en Casaya que me llamó mucho la atención. Lo conozco de hace mucho tiempo. En el tiempo que yo estuve, no estuvo, dice que estaba acá en la ciudad en un chequeo médico, y el día antes que yo viniera para acá. Y me llamó mucho la atención y le pregunté, yo digo, si quieres, ¿me puedes compartir un poquito qué estabas haciendo en el médico? Porque tu mamá me dijo que estaba en el médico y tiene una situación con la hemoglobina. Tiene 2 años que lo están estudiando, no han encontrado qué es lo que está sucediendo con su sangre, pero los glóbulos blancos se están comiendo los glóbulos rojos, y su hemoglobina, por más medicamentos que le están dando, no sube, sino por el contrario que está bajando. Y en comparación de hace 5 meses que yo lo vi,
se ve pálido, es un chico bien trabajador, muy trabajador, trabaja el campo, pesca, bucea, tiene una tienda, es más, la única tiendita que hay en el pueblo, la maneja él, pero me llamó mucho la atención. Le hablé del Señor Jesús, ahí a lo rápido, en unos 5 minutitos ahí, le dije de la importancia del Señor Jesús, le pregunté si había aceptado al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador, me dijo que sí. Lo invité, le mandé la invitación para la reunión de hoy. Ahorita le pregunté, porque nada más lo conocemos por el sobrenombre, y le pregunté ahí su nombre y me lo mandó de una vez. Su nombre es Eduard Sosa. Así que quiero que por favor, en el nombre de Jesús, que intercedamos por él para que salga a la luz lo que está escondido, y que el hematólogo, porque lo está viendo un hematólogo en el Santo Tomás, precisamente porque está gastando dinero, y yo le dije que por qué no se iba al Santo Tomás. Dice que sí, que ese médico trabajaba en el Santo Tomás, entonces le están sacando muestras para mandarla al extranjero a ver qué es lo que está pasando con su hemoglobina. Así que les agradezco, por favor, que me lo incluyan en sus oraciones en el nombre de Jesús. A ver, no sé si alguien más tiene... Hola, ¿tiene alguien en especial que poner en oración? Nadie. Entonces, Fátima, Ceci y Vicky, no sé si van a hacer esa oración en conjunto. Hola. Sí. Sí, María Luisa, oración por Sebastián Sánchez, para que Dios le dé la sabiduría y el entendimiento necesario en sus estudios en la universidad. Por favor. Muy bien, Gisela. Sí, es mi hijo. Muy bien, Gisela. A ver, ¿alguien más? Yo, señora María Luisa, por mi hijo Ricardo. Ajá, Por mi hijo Ricardo, que últimamente está tomando demasiado, y bueno, eso lo está llevando a muchos problemas, que ya se dejó con la esposa por eso mismo. Por favor, gracias. ¿Cómo no? Ricardo Aispurúa. Sí. Muy bien. A ver, Sheila. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, bendiciones a todos. Y pues el tema de hoy no lo pude escuchar prácticamente solo de unos 45 minutos para acá. Me llena de mucho orgullo que Fátima y su familia hayan salido adelante, y lo importante es la unidad familiar que impera en ellas. Yo quiero una oración para mí, porque vengo del cuarto de urgencia después de 5 horas, donde un dolor abdominal reflejado en la pierna y otros dolores adicionales, y pues vengo confundida porque no me dio un diagnóstico. Tal vez es un diagnóstico que sí tiene validez por unos exámenes que me hicieron, pero no como tal por el dolor que se me refleja en la pierna, en el abdomen, la parte del vientre a la mano derecha, y tenía bastante confusión por una apendicitis o algo así. Pero sí, una oración para mí. Ok, muy bien, Sheila. ¿Alguien más? ¿Intercesión por alguien? Bueno, creo que ahora sí. Mi familia también. Ajá, Diana. Diana por su familia. Que estamos hablando en familia. Y aquí, en esta conexión divina, estamos hablando de familia. La familia de Nazaret. A ver, ¿alguien más? Parece que ahora sí. Adelante con la oración. Padre, Señor Jesús,
Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, venimos esta noche clamando a ti. Clamando, Señor, por tantas peticiones, Padre. Lo primero que nada, Señor, yo quiero darte gracias, Señor, por esta noche, Señor, porque tú has estado con nosotros, Señor, en todo momento, Padre. Porque tú has sido la luz en el camino, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te presento, Señor, cada persona aquí presente, Señor. Yo te presento cada corazón, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, ese toque especial tuyo, Señor. Señor, que hoy sea especial, Señor. Que hoy nos llenes, Señor. Mañana también, todos los días, Señor, que siempre te tengamos a ti, Señor. Siempre nuestra mirada te fijada en ti, Jesús. Porque tú estás vivo, Señor. Estás vivo, Padre, que podamos verlo, Señor, sentirlo, experimentarlo, Señor, para que cada vez que tengamos esa debilidad, Señor, recordemos ese momento y sepamos que tú estás allí. Sepamos que ya lo hemos vivido, Señor, que tú te mueves con poder, Padre. Padre, tu palabra dice que tú, por tus llagas somos sanos, Señor. Tú te llevaste cada una de las enfermedades, Señor, en cada uno de los latigazos que recibiste, Señor, en silencio, Señor. Señor, yo te presento hoy a Eduardo Sosa. Yo te pido primero que nada, Señor, que después de que él haya repetido esa oración de aceptación, Señor, él sienta, Señor, ese corrientazo en su corazón, ese encuentro contigo, Señor, que él vive ese momento, Señor, y que tú puedas permitir, Padre, que él descubra, Señor, los médicos descubran qué es lo que hay en su hemoglobina, qué es lo que está, por qué está sucediendo eso, Señor, que él reciba ese ADN tuyo, Padre, porque solamente tú puedes hacer un cambio en su vida, Padre. Solamente tú le puedes regalar esa sanidad, Señor. Él puede escuchar testimonios, Señor, para que él pueda ver y él pueda tener esperanza, Señor, en ti. Señor, eso solo lo puedes hacer tú. Mándale a esa persona para que él escuche, Señor. Mándale ese mensaje, Señor, que le llegue de ti. Señor, te presento a Ricardo, que está pasando problemas de alcohol, Padre. Padre, sabemos, Señor, que solo tú puedes sanarlo, Señor. Que ese es un demonio, Señor, que en estos tiempos se está moviendo fuertemente, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que Él te acepte a ti, Señor, porque tú eres su medicina, Padre. Tú eres la medicina que Él necesita, Señor. Señor, que Él reciba también tu toque, Señor. Señor, que puede transformar su vida, no solamente del alcohol, de muchas cosas más, Señor. Y lo puede ayudar a tener un hogar, Señor, a tener una vida estable, Señor, con esperanza, Señor, porque esa la regalas tú, Padre. Padre, te presento a Sebastián Sánchez. Señor, sus estudios, Padre. Yo te pido por cada materia, por sus anhelos, Señor, porque tú tienes planes con él, Padre. Grande, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que le des ese deseo de estudiar, ese deseo de superarse, ese deseo de ser alguien, Señor, pero sobre todo, Señor, de conocerte a ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido por la familia de Diana. Tú tienes planes con Diana, Señor, y planes con su familia, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que estés con ella todo el tiempo, Señor. Que la bendigas, que la protejas, que le des palabras, Señor. Que tú estés en su corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Señor, y te quiero pedir por Sheila. Sheila es una mujer especial, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me has permitido ser su amiga, Señor. En el nombre de Jesús la bendigo y declaro su sanidad, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que los médicos den con qué tiene, Padre. Porque ella tiene propósitos, Señor, y cuando tenemos propósitos en ti, todo es diferente, Señor. Te pido que la bendigas, que bendigas a su familia,
Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas a todos aquí presentes, Señor. Que todo espíritu de revancha, de venganza, de persecución que se quiera levantar en contra mío o de cualquiera que aquí se haya presentado, Señor, en el nombre de Jesús, es atado y mandado al fuego de Dios. Que se consuma completamente y esas cenizas sean cubiertas con la sangre de Cristo. Y Señor, te pido que fluyas con poder, Señor, en cada corazón, Señor, aquí presente, Señor, en cada familia, Señor. Porque tus planes son mejores que los nuestros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Gracias, muchas gracias. María Luisa, por Dígame. favor, vamos a pedirle a Ana Victoria que haga una oración como joven antes de cerrarlo. Adelante, Ana Victoria. Ana Victoria, sí. Señor, en Adelante. esta noche, Señor, te queremos pedir por esas almas, Señor, que están aquí presentes, Señor, que tú conoces. Solo tú conoces los anhelos más profundos de esos corazones, Señor. Y solo tú sabes a dónde van y dónde vienen, Señor. Te los queremos entregar, Señor, porque tú sabes, nosotros sabemos mejor que nadie que tu voluntad es completamente perfecta, Señor. Y te queremos pedir, Señor, por estas peticiones, que tú sabes muy bien que anhelan, Señor, que tienen esperanza, fe, Señor, en ti. Te lo queremos pedir, Señor. Te queremos pedir porque la gente que no esté en su casa, Señor, y que forme parte del grupo, Señor, que tú los conozcas, por tus hijos, Señor, lleguen sanos a casa, Señor, y por esas sanidades, Señor, que tú más que nadie conoces en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchas gracias. Les anuncio que para el martes 20 de junio vamos a tener a Gisela Ariza con el tema ¿Cómo crece en mí la obediencia? Sean desde ya bienvenidos a la próxima entrega. Gracias.